Al atardecer de aquel mismo día, Jesús dijo a sus discípulos: «Crucemos a la otra orilla del lago». Despidieron a la gente y lo llevaron en la barca en que estaba. También lo acompañaban otras barcas. De pronto se levantó un gran temporal y las olas se estrellaban contra la barca que se iba llenando de agua. Mientras tanto, Jesús dormía en la popa sobre un cojín. Lo despertaron diciendo: «Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?». Él entonces se despertó, se encaró con el viento y dijo al mar: «Cállate, cálmate». El viento se apaciguó y siguió una gran calma. Después les dijo: «¿Por qué son tan miedosos? ¿Todavía no tienen fe?». Pero ellos estaban muy asustados por lo ocurrido y se preguntaban unos a otros: «¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen?». Vamos a la otra orilla, decía el texto de Marcos 4. Es una narración muy linda, pero hasta tenebrosa por la tormenta, la oscuridad, el miedo que se ve en medio y que uno queda confundido cómo es que Jesús se puede dormir en medio de esa gran tormenta. Pero vamos a tratar de caminar sobre el texto para descubrirlo. Por el momento, oremos entonces y entreguémonos al Señor, entreguemos nuestros miedos, todo aquello que sea tenebroso en nosotros, que quede en las manos del Señor. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Te bendecimos y te alabamos, Señor. Conocemos el poder de tu palabra. Conocemos que tú dices y se hace. Conocemos que tú tienes una palabra de amor sobre nosotros, porque tú nos amas. Es el amor que el mundo no conoce, es la paz que el mundo no conoce y es esa la que queremos. Gracias, Señor, por habernos amado con amor eterno, amor puro, amor divino. Ábrenos el entendimiento para comprender esta palabra y poder seguirte con confianza. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, entonces vamos a volver al texto. Es la tormenta calmada, es Jesucristo en medio del mar mostrando su poder y su señorío. Es muy lindo el texto. Vamos de regreso entonces. Y repito, entonces vamos a la otra orilla. Es una narración que está llena de marcas teológicas en medio de la lectura que nos pudiesen, como una pelota, mandar a otros textos, a otros contextos y que nos enriquecen la manera como podemos interpretar y cómo podemos crecer espiritualmente. Por lo tanto, tendremos que recoger datos alrededor del texto para encontrar dónde nos lleva Marcos. Y usted dirá, ¿no nos lleva al otro lado? Sí, pero es que es una marca que habla de algo espiritual mucho más grande. Para saber entonces cuál es ese otro lado al que nos está llevando Marcos. Contexto. Jesús, en el contexto de la lectura, ha estado lleno de obligaciones todo el día. Durante varios días se ve que iba a Cafarnaún y que regresaba a la orilla del lago, volvía a predicar, ministraba con las personas, pero en esta ocasión, dice el texto en el capítulo 4, que él ya antes había pedido una barca para predicar por miedo que la gente lo oprimiera mucho. En el capítulo 4 se pone a predicar desde la barca. Para mí, esto es personal, es un signo muy lindo esto de que Jesús predique desde la barca, porque la barca, uno, es como la casa, la barca de Pedro. Iba a decir ahorita que fueron ellos, salieron y que habían muchas barcas. Son las barcas de todos nosotros, son la vida de cada uno de nosotros que necesitamos más y más siempre de la presencia del Señor y que sea Él el que sea el capitán de nuestra barca. Pero entonces, Jesucristo ha estado predicando mucho y ha estado en la barca. Y como detalle importante, entonces predicaba montado en la barca.
y de luego nos va a dar un paso importante y nos va a hacer pasar al siguiente episodio en el texto, en donde Jesús ya está montado en la barca y Jesús entonces va a tomar el siguiente paso. Vamos a la otra orilla. Y entonces él se quedó en su barca y las demás barcas lo siguieron. Es allí donde para mí se vuelve como un pequeño signo de que cada vida, cada corazón de nosotros es como una barca, pero también es la iglesia. Las barcas, la barca grande de la iglesia y las barcas pequeñas de todos nosotros que somos los miembros. Un día al atardecer, un día es capítulo 4, es en ese día. Jesús dijo a sus discípulos, vamos a la otra orilla del lago. Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca donde se encontraba. Iban además otras barcas, dice el texto. Y entonces, vamos a la otra orilla del lago. Era lo que Jesús quería en ese momento. Y repito la idea y es vamos a la otra orilla, puede ser un reto que el Señor está poniendo y es cambia tu opinión, cambia lo que estás pensando. Has estado bloqueado por algún problema que has tenido hace mucho rato, estás aburrido en la fe, estás como estancado en ciertos procesos en tu vida. Es hora que agarres la barca tuya entonces y que te vayas al otro lado. En contraste, en otros textos, Jesús decía solamente, iba a la orilla, predicaba y se regresaba a la casa. Pero aquí como que hay algo extraordinario, claro que lo hay, ya lo escuchamos. Y es que Él quiere que vayan a la otra orilla y que se encuentren entonces con una situación que les puede cambiar su vida. Espiritualmente vamos a la otra orilla, es tomar el riesgo de ver las cosas de una manera diferente, de una manera distinta, la cual hará crecer tu fe. La gente se deja bloquear por muchos problemas, todos nosotros. A veces tenemos esa capacidad de tomar algo que nos bloquee y no nos permita amar más al Señor y por el contrario empezamos a alejarnos del Señor. Y es peligroso, porque si la barca va sin Jesús, no llega muy lejos. Bueno, se debe cruzar a la otra orilla con Jesús para poder entender su punto de vista. Y con esto lo que quiero decir es, en tu barca, aunque estés confundido y empiezas a tratar de llevarla hacia adelante, es necesario que Jesús esté en tu barca. Si no hay Jesús en tu barca, es muy difícil que vayas a entender algo que pueda estar pasando en tu vida. Muy bien, físicamente la otra orilla es la Decápolis. Aquí les muestro con este donde estaban en Cafarnaún, acá al norte. Entonces mire, en esta parte y la Decápolis es esta parte. Entonces les va a tocar pasar de un lado al otro, pero de la parte norte, entonces de donde está Cafarnaún hasta un área aquí para que lleguen a la Decápolis. Eso es físicamente. Lo que es interesante es que la Decápolis es territorio pagano, es territorio de 10 naciones, Deca, pero todo eso está hablando entonces que no es de la fe judía. Se pueden encontrar con rechazo, pueden encontrarse con problemas en medio de esta misión yendo a la Decápolis. Y es como si dijésemos, yo lo pongo acá como en manera de chiste, vamos a buscar problemas, vámonos para allá a ver qué encontramos. Pero ya es obvio que en la Decápolis puede haber peligros. Bueno, el peligro no va a estar en la Decápolis, va a estar antes, pero va a estar en el corazón y en la vida de los discípulos que todavía tienen opciones que tomar para cimentar su fe en el Señor. Ellos aceptan y se van con Jesús en la barca, pero recuerden que el texto decía, Jesús se fue en la de él y que habían muchas otras barcas. Luego se concentra como que todos están en una sola. Por eso es que pareciera que hay una imagen en la que cada vida es una barca, pero que a final de cuentas todos estamos juntos en la barca mayor y que en esa barca mayor es Jesús. Resalto que no había ninguna preparación alguna para cuando salieron. Jesús se va en la barca en la que estaban predicando y no hay preparación de ninguna clase.
se van con él entonces a la orden de Jesús. Ellos no le dijeron, no, no tenemos comida, no tenemos de esto, de lo otro, no. Se fueron simplemente y ahora entonces van de camino a la Decápolis. El texto hace referencia al hecho que hay otras barcas con ellos, lo acabo de repetir al principio, pero luego la narración se reduce solamente a la barca de Jesús. Todos como que hay otras barcas, pero luego cuando la tormenta llega, están en una sola. Eso para mí también es un signo muy lindo. Ahorita espero acordarme para poder decirlo. La referencia que dijese yo antes de pasar es que cuando el Señor nos da libertad para donde tú quieras ir, lo que tú quieras hacer y que tu barca tenga una independencia maravillosa. Pero cuando hay un peligro, Él se concentra con nosotros y Él te protege en su barca. Y uno piensa y tiene miedo que esa barca se va a hundir. Ahí está Cristo, ahí no se hunde nada. Bueno, pues, pero entonces continuemos. Le voy a repetir lo mismito más tarde. Algunos de los discípulos son pescadores con experiencia y los cuales pescan en la noche. Juan 21 es uno de los ejemplos. Para ellos saben que es un momento que es bueno, propicio para ir a pescar, así que no es extraño para ellos agarrar tormentas de vez en cuando en la noche. Así que no hay problema, ellos tienen experiencia en la pesca nocturna. Pongamos una pausa aquí ahora en esta narración de Marcos. Aquí hasta aquí ponemos como una división para pensar en alguien más que también tuvo una misión de ir a una tierra pagana. Cuando Marcos narra este episodio del Evangelio, crearía inmediatamente una relación con un personaje del Antiguo Testamento. Repito la misión que Dios le pidió que fuese a predicar a una tierra extranjera. Es, por supuesto, el profeta Jonás. ¿Se acuerdan ustedes? Con el pececito y el gran Jonás, que Jonás tiene una manera de ser como si tuviera una coraza en el corazón. Ahorita lo explico por qué. La misión de Jonás consistía en ir a un país extranjero y a una ciudad específica gigantesca. Se demoraba 3 días en cruzarla. Se llama Nínive. Y va a hablar en nombre del Dios de Israel. Nínive no cree en Dios de Israel. Nínive tiene sus dioses. El mensaje que tenía que predicar era de conversión en 3 días al Dios de Israel, o Nínive sería destruida. Entonces usted se va para Nueva York y le dice a toda la gente de Nueva York, mire, si ustedes no se convierten al Dios del Nuevo Testamento, ahorita les va a caer fuego encima y los va a triturar porque son unos pecadores terribles. La gente, qué loquera este señor, agárrenlo, métanlo a un manicomio por esta noche porque está muy mal. Era una ciudad grande, pero entonces está en una doble realidad para Jonás. Esto hace que su misión pueda ser muy difícil, pues el mensaje de conversión y posible destrucción podría volverse en contra suya. Lo que decía ahorita de Nueva York, que dirían, este está loco. Pero en los tiempos del Nínive antiguo, cuando que Nínive había deportado a Siria, había deportado personas de Judá a, a Nínive y a las ciudades, pues, por toda el área cercana a Nínive. Eso quiere decir que Jonás conoce a estos como los dominadores, como los jefes, aquellos que nos trajeron de nuestra tierra, de donde teníamos nuestro templo. Pues por un lado, él podría decir, predicar este mensaje puede ser peligroso para mí, que soy un esclavo en este lugar. Pero por otro, Jonás vio la oportunidad de que tal vez los destruyeran a él. Hay odio, pues tenían oprimidos a los deportados en Israel. Puede que Jonás haya dicho, así que Dios dice que si en 3 días no se convierten, los destruye, pues yo me hago el bobo y me voy para otro lado y espero 3, 4 días y vengo a ver cómo quedaron, que si quedaron achicharrados lo suficiente. Él se montó en un barco y entonces quería huir y resulta pues que
Hubo una tormenta terrible. Ah, tormenta como la de Marcos. Y dice el texto que este hombre o lo hacía por miedo o lo hacía por interés de no escuchar la palabra de Dios para que destruyeran a los ninivitas. Entonces, en medio de la tormenta, la gente del barco comenzó a decir, órale a tu Dios, ora porque estamos que nos hundimos. Casi como lo que le dicen a Jesús. Pues resulta que entonces Jonás les dijo, no, 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 no es que los dioses están enojados, sino que yo estoy huyendo de una misión de Dios en mi vida. Y por eso es que eso estaba ocurriendo. Échenme por la borda, dijo, y todo se va a calmar. Y ellos, pues con mucho pesar, lo echaron inmediatamente, ni permitieron que terminara la frase, bye. Pues en todo caso, ahí es donde aparece el pez. Y yo digo aquí más adelante, el pez se volvió el taxi de Jonás. Un taxi que le dio la oportunidad de tener un retiro espiritual. Porque Jonás entonces tuvo que reflexionar en lo que había hecho. Desde lo profundo clamo a ti, Señor. Imagínese usted en un lugar oscuro reflexionando, yo soy profeta. No quise escuchar a Dios. O le tenía miedo a ellos o quise desobedecer a Dios y las dos están incorrectas porque tenía que haber seguido la voluntad de Dios. Entonces, llega el pez y una vez que 3 días, dice el texto, como 3 días de Jesús muerto, eso es que ya estaba listo, ya estaba cocinado el pastel. Y entonces llega el texto y dice, lo vomitó. Y se fue Jonás y reprendió el camino a Nínive, predicó y se convirtieron, aceptaron el mensaje del Señor. ¡Qué sorpresa! Sorpresa porque no se mueren. La saga continúa, pero hasta allí quiero parar porque había un hombre desobediente en esa barca, en esa tormenta. Y ese no pudo completar al principio porque no quería esa misión que Dios le había dado. Jesús sí la completa. Jesús sí tiene el deseo de completarla, aunque Jesús parece dormido en la barca. Jonás quiere escaparse. Jesús no le tiene miedo a la Decápolis, ni le tiene miedo a los paganos, ni le tiene miedo ni a Nínive ni a nada. En este caso, si hay un paralelo con Jonás, Jesús sale ganando, por supuesto, eso es obvio, pero ¿para qué hago este paralelo? Para que tal vez pensemos en dónde estamos nosotros, como los discípulos que se están comportando más como Jonás y aún enojados con Jesús, o Jonás enojado con Dios después en los siguientes capítulos. Bueno, entonces volvamos ahora a nuestro texto. Las otras barcas en el texto de Marcos son la vida de los discípulos, decía al principio, que también está llamada la iglesia a ir a otros lugares a predicar. Y por supuesto, no va a ser fácil ir a las Nínives de nuestro tiempo. No va a ser fácil ir a la Decápolis de nuestro tiempo. Y muchos de los cristianos primitivos, de los primeros cristianos, sufrieron martirio y lo sufrieron con gusto porque conocían la verdad que estaban proclamando. Preferían morir que decir, yo no creo en este Cristo. No, por supuesto que no. Ellos decían, yo doy mi vida con la fe en este Cristo que tiene todo poder, Salvador del mundo. Muy bien. Marcos 4:37 entonces. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? ¿Cómo que no le importa? Al creador del mundo, al que te creó, al que te ama, ¿no te importa que nos hundamos? ¿No te importa que nos vayamos a morir? Yo diré, esto es ilógico, pero es una pregunta válida. Claro que le importamos. Mire la cruz.
Ellos van a entenderlo después. Claro que le importábamos. Claro que siempre le importamos. Claro que el Señor piensa de nosotros tan lindo que el Señor es capaz de dar su vida por nosotros. Y nosotros a veces le reclamamos como si Él fuera el malhechor, como si nos hubiese hecho un daño grande. Es cierto que la barca se está llenando de agua, que la tormenta es terrible. Y de hecho, como lo describe en griego, es como si hubiese un tornado de agua, de hecho. Y entonces el agua comienza a soplar tanto que se va llenando la barca. Así se nos puede llenar la barca de la vida con ciertos problemas, a veces con problemas pequeños. Como dicen, uno hace una tormenta de un pequeño problema. No todo el tiempo, por supuesto, hay días que son terribles. Pero lo que quiero decir, Jesús está allí. Parece dormido, pero Él está allí. Entonces, en medio de la tormenta, yendo hacia tierra de paganos, y la confianza de los discípulos se cae al suelo, pues el maestro duerme. Y le dicen, no te importa si morimos. Esta frase que acabo de examinar. ¿Por qué duerme Jesús? Simplemente, una de las parábolas que examinamos la semana pasada. El sembrador tira la semilla, no sabe cómo crece. Él duerme, se levanta, es de día, de noche, la semilla está creciendo porque ese es el reino de Dios. El reino de Dios no necesita de nosotros. El reino de Dios tiene un poder en sí mismo, creador. Y nosotros nos gozamos de eso entonces. Es que no vemos cómo es que está creciendo el reino de Dios en nosotros. Ten fe. Lo decía el domingo pasado. Reza, ora, agarra la lectura de la Biblia, comienza a meditarla, piensa qué quiere Dios de ti. Porque si uno no medita en las cosas del reino de Dios, ¿cómo vas a entender que ese es el reino de Dios? En medio de la tormenta en tu barca, va a ser difícil. Si no has meditado en el Señor, vas a empezar a decirle, ¿por qué nos estás dejando aquí que nos muramos? Y Él no quiere que te mueras. Entonces, Jesús, por su parte, Él tiene confianza. Él tiene confianza en su Padre. Él sabe que esto va para adelante y que Dios está con ellos. Jesús tiene confianza a diferencia de Jonás. Jonás debe reconocer que Dios es más importante. Eso vendrá después en el libro de Jonás. Aquí Jesús ya lo tiene. Por eso Jesús es mucho más grande que Jonás. Y los discípulos muestran esa desconfianza. También como Jonás les toca rehacer su camino. La barca de la iglesia será sacudida siempre y puede darnos desesperación. Podemos perder la esperanza, tristeza. Pero hermanitos y hermanitas, la cuestión es que sabemos que esto es eterno y que los problemas que encontramos son temporales, son menores. No pierdas lo eterno en tu corazón, en la esperanza y fe en Cristo Jesús, en el que va, a final de cuentas, manejando la barca, que no perdamos por cosas pequeñas. Es aquí donde en el texto dice Jesús se levantó, sí estaba, lo despertaron y se despertó, se levantó, le puso la cara a la tormenta y le dijo, cállate, cálmate. Dos palabras. Y esto es muy lindo porque eso es lo que nosotros deberíamos de hacer con muchas de nuestras dudas. Deberíamos de decirle, cállate, cálmate, no al vecino, sino a veces a nuestro ego, a nuestro enojo, a nuestras frustraciones. Deberíamos de decirle, cálmate, porque aquí debería estar reinando y hablando Jesús en el corazón. Pero porque lo sentiste durmiendo en tu corazón, piensas que ahora tienes que revelarte. No, dile a esa revelación de truán, esa revelación de enojo, de tristeza, de querer abandonar la barca, dile, cállate, cálmate. ¿Y qué pasó cuando Jesús le dijo eso a la tormenta y al viento? Todo quedó completamente tranquilo. Qué palabra tan bella. Exorcizó el Señor esa tormenta. Viendo el poder de Jesucristo, lo que ese cálmate, cállate,
con ese poder, ¿cuál miedo es el que hay que tener? ¿Miedo de la tormenta o miedo de no escuchar a Jesús? Yo diría, este miedo es más grande y es peligroso el no escuchar a Jesús. Y volverse sordo a la voz de Jesús es terrible. ¿Deben los discípulos entonces de tener miedo de la tormenta o de los paganos o de Nínive? No es de miedo, es más bien de tener conciencia y respeto del poder de aquel que está en la barca de la iglesia y que Él es el que la conduce, el que la lleva, su gracia, su amor. Hoy estamos llamados a hacer cosas de las cuales pensamos que no estamos capacitados. En medio de la pandemia hubo muchas frustraciones, hubo discusiones innecesarias, pero en el nombre de Jesús, en esa barca teníamos que continuarla. Si nos hemos dañado los unos a los otros psicológicamente, emocionalmente, tenemos que sanar en estos días. Tenemos que tener esa palabra de cállate, cálmate, para que la frustración se baje y que podamos reencontrarnos, reconstruir nuestras relaciones familiares, matrimoniales, de amigos, todo lo que sea, para saber que el que estaba dormido en realidad estaba despierto y está listo, aunque te respeta la libertad cuando gritaste, cuando tuviste este problema, cuando te sentiste triste, aunque estás enfermo, aunque si te sientes débil, confundido, el Señor está allí. Entonces es decirle, Señor, perdóname porque no te sentía despierto y pensaba que me habías abandonado. No lo haces. Así que yo quiero arreglar esta situación y enmendar para poder no quedar bloqueado con algo que me pasó, sino más bien que se vuelva fuerza en mí. Se puede temer la dificultad, la tempestad, de no tener la altura y la dignidad del maestro que nos llama a ir más allá. Y uno puede decir, yo no soy digno. Muy bien, eres inteligentísimo, inteligentísima. No lo eres, no eres digno, digna. Pero Él con nosotros en la misma barca nos vuelve dignos y lo que está haciendo con los discípulos es entrenamiento. Él te está entrenando en tu vida. En medio de tu situación, Él está allí. Déjate entrenar. Créele. Escucha su voz. Volviendo al ejemplo del sembrador, debemos tener confianza que la tierra va a producir, que tu vida va a producir, que el silencio y la tormenta no detienen la labor de Dios. Por el contrario, le permiten manifestarse con un amor y un poder maravilloso. El pastor eterno no está dormido, digo yo. Salmo 121. Es un canto para cuando subían a Jerusalén, como para que iban ellos preparándose para la adoración, para los sacrificios, y decían, alzo mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi auxilio? Mi auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. No deje Él titubear tu pie. No duerme tu guardián. No, no duerme ni dormita el guardián de Israel. Dios es tu guardián, tu sombra, el Señor a tu diestra. Amén, así es. Todos se quedaron espantados, dice el último versículo, y se decían unos a otros, ¿quién es este? A quien hasta el viento y el mar le obedecen. Esa pregunta es maravillosa. ¿Quién es este Jesús? ¿Quién es Jesús para mí, pero quién es Él en realidad? Entonces, Jesús, lo repito, pues la idea es que Jesús iba a permitir que ellos naufragaran, que se murieran. Es que Jesús murió por ellos en la cruz. Eso no te responde entonces que Él no te va a abandonar. Y en este caso, ¿quién es este? Es el Hijo de Dios que te ama con un amor eterno. Si le obedecen el viento y el mar, escúchalo. Ábrele tu corazón. Para meditar, soy consciente que mi discipulado es en la barca, es decir, en la iglesia. ¿Cuáles son las tormentas que golpearon o golpean mi vida? ¿Cómo las afronto? ¿Recurro al Señor en la tormenta para que me ayude y asista o prefiero no despertar?
No despertar al Señor, perdón, es parte de la pregunta. Es decir, yo pudiese recurrir al Señor, pero a veces me da pena, me siento que no soy digno o pienso que no es bueno. Recurre a Él. Yo no puedo solucionar todas las cosas. Y aún si ciertas cosas no se solucionan, por lo menos en Jesús vas a entender por qué y vas a crecer con eso. No te vas a frustrar. ¿Qué siento cuando el Señor pregunta por qué tenemos miedo y vacilamos en la fe? Que esa fue la pregunta, no puse el versículo ahí, pero Él sí les preguntó, ¿por qué tienen miedo? ¿Es que no tienen fe? Y uno tiene que decir, Señor, yo tengo fe en ti. Vacilamos a veces. Entiendo que también esto me interpela a mí entonces. También yo me pregunto, ¿quién es el Señor que con su palabra transforma todas las cosas? ¿Quién es Jesús? Es el Señor, el Hijo de Dios, el que dio su vida por mí, el que me ama con amor eterno. Y si me preguntaran quién es el Señor y qué hizo por mí, ¿qué dirías? ¿Cómo sería tu testimonio? ¿Cuál es tu experiencia personal de este Salvador del mundo? Ven a conocer a mi Salvador.